Déjame respirar hondo antes de empezar. Lo que me pasó hace unos 5 años, durante un turno en la UCI pediátrica del Hospital Santa Efigenia, me hizo cuestionar lo que es normal. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Soy Lucia, técnica en enfermería, y en ese entonces ya tenía más de 20 años de experiencia hospitalaria. El tipo de experiencia que te permite oler el peligro antes de que la máquina pite. Era conocida por ser la solución silenciosa, la que resolvía las cosas antes de que se convirtieran en código rojo. Pero para los jóvenes médicos residentes, yo era solo la tía del café. El Santa Efigenia era una locura de prestigio, solo gente rica y grandes donaciones. Y a nosotros, los técnicos y enfermeros mayores, los doctorcitos nos veían como muebles antiguos, útiles, pero anticuados y fáciles de ignorar. El epicentro de todo era el bebé de oro, el hijo recién nacido de uno de los magnates más grandes de la ciudad y, por lo tanto, el mayor donante del hospital. Llevaba allí una semana, luchando contra una infección que los mejores médicos del país, jóvenes y llenos de arrogancia, no conseguían rastrear completamente, y por eso la monitorización era obsesiva, casi histérica. Eran alrededor de la medianoche. La UCI estaba en ese silencio pesado de quien esconde el pánico detrás de las luces tenues. Los aparatos carísimos parpadeaban, metódicos, mostrando que los signos vitales estaban dentro de la curva esperada. El doctor Henrique, el jefe de residentes creído de Dios, había pasado poco antes. Había puesto los ojos en blanco ante mis notas sobre la fiebre persistente y aseguró que solo era el nuevo antibiótico causando irritación. Pero la verdad es que, en esa cuna, el miedo comenzó a instalarse en mí no por culpa de una alarma, sino por su ausencia. Sinceramente, era su respiración la que no me dejaba en paz. Todos los monitores mostraban 35 incursiones por minuto, un número aceptable, pero el patrón era incorrecto. No era solo superficial, era irónico, como si el aire estuviera siendo succionado hacia dentro de él en pequeños espasmos de sorpresa, en lugar de un ciclo natural de vida. Me incliné sobre la incubadora, y el olor que venía de dentro era extraño. No el olor metálico de medicamento, sino un ligero, casi floral, que solo había sentido una vez, hace décadas, en un caso muy malo de miocarditis infantil. El bebé estaba irritado, gimoteando en un tono agudo que me erizaba los pelos de la nuca, un sonido que no era de dolor o hambre, sino de pura y desesperada incomodidad interna. Sus ojos, enormes y marrones, parecían intentar advertirme de algo, fijos en mí con una intensidad que me helaba la espalda, como si supiera que yo era la única que podía ver más allá del gráfico. Pero lo que realmente me hizo temblar fue el color. No era ictericia, ni la palidez común de un enfermo. Era un tono sutil, casi dorado, que se extendía desde la punta de los dedos hasta los labios. Era como si una luz interna, débil, estuviera intentando manifestarse a través de la piel. El bebé de oro estaba, literalmente, adquiriendo un color de oro viejo. Y yo sabía, con esa certeza que solo la vivencia te da, que aquello era la señal de una complicación cardíaca gravísima y fulminante, algo llamado taponamiento cardíaco, que mata en minutos. El problema era que el monitor de ECG estaba dibujando ondas perfectas, ignorando completamente lo que mis ojos e instinto estaban gritando. Miré el estetoscopio que colgaba de mi cuello, un modelo antiguo de metal que guardaba con cariño, y sentí el peso de mi experiencia confrontando toda la tecnología cara y ciega a mi alrededor. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho de una manera que parecía que yo iba a tener que ser ingresada. Miré el reloj en la pared, 00:15 de la mañana. La doctora Marina, la única residente de guardia que aún tenía un ápice de humanidad, estaba en la estación de enfermería rellenando papeleo, totalmente absorta. Si llamaba, si gritaba que el bebé iba a detenerse, se activaría al doctor Henrique. Él vendría.
Miraría los monitores perfectos, me llamaría histérica senil y perdería preciosos 5 minutos discutiendo mi falta de preparación para lidiar con el estrés del turno. Tenía como máximo 2 o 3 minutos antes de que su pulso desapareciera por completo y los aparatos, finalmente, comenzaran a gritar. Sentí un frío absurdo en el estómago, la sensación de que mi vida entera estaba siendo puesta en la balanza, y el destino de un niño dependía de que yo rompiera todas las reglas que aprendí en más de 2 décadas. Recordé mi kit de emergencia. No era un desfibrilador de última generación, ni un bypass de alta complejidad. Era algo rudimentario, que casi nadie usaba ya. Una aguja de aspiración larga y fina, que yo llamaba cariñosamente varita mágica, y un catéter que estaba guardado en el fondo de mi taquilla. Una herramienta que un técnico en enfermería ni siquiera debería saber usar, mucho menos tener a mano. Ese bebé de oro necesitaba una pericardiocentesis de emergencia, una punción en el saco del corazón para drenar el líquido que lo estaba asfixiando, una maniobra invasiva, extremadamente delicada y estrictamente prohibida para mi cargo. Mi cerebro gritaba el protocolo: llama al médico, llama a emergencias. Pero mis ojos estaban fijos en la tonalidad dorada que se acentuaba en la frente del bebé, y yo sabía que la burocracia sería su certificado de defunción. En ese instante, toda la UCI desapareció. Se esfumaron las luces, los monitores, el peso del hospital de élite. Solo existíamos yo, la aguja fría en mi mano, y ese pequeño ser con la piel color de atardecer, luchando por respirar. No lo planeé. No racionalicé el riesgo del despido o del proceso judicial. Lo único que me movió fue un reflejo puro y desesperado, forjado en años viendo tragedias que podrían haberse evitado. Cogí el equipo de mi taquilla, el doctor Henrique. Podría procesarme por robo después, pero no importaba. La aguja, con su mango de plástico opaco y amarillento por el tiempo, parecía un artefacto mágico en mis manos. La única cosa capaz de perforar el velo de arrogancia y protocolo que estaba matando al bebé. Mientras preparaba la zona, la doctora Marina, la residente, finalmente levantó la cabeza. Me miró, vio la aguja en mi mano y el terror se instaló en sus ojos. Pero fue un terror mudo, paralizado por el protocolo. No gritó, no corrió para impedirme, solo se quedó allí, una estatua de bata blanca, presenciando mi rebeldía. Yo ignoré su mirada. Mis manos, generalmente suaves de quien se pone crema todas las noches, estaban firmes, extrañamente controladas, moviéndose con la precisión mecánica que proviene de memorizar un procedimiento en milésimas de segundo. Sentí la punta de la aguja tocar el pecho del bebé, y la textura de su piel era fría, casi cerosa, diferente de cualquier otro niño que yo hubiera tocado, reforzando que el tiempo estaba, literalmente, corriendo contra la vida. Cuando sentí esa punta fina atravesar la piel fría, un escalofrío eléctrico recorrió mi brazo, pero no de dolor, sino de una certeza absoluta y aterradora. Estaba haciendo lo correcto, pero arruinando mi vida. Recordé a mis nietos y la pensión que necesitaba. El hospital podía destruirme, pero la adrenalina era tan fuerte que ahogó la voz de la razón. Punzoné en la región subxifoidea, justo debajo del esternón, la maniobra que se hace a ciegas en emergencias de campo, porque no había tiempo para ultrasonido o anestesia. Fue una introducción lenta y constante, yo aspirando la jeringa mientras avanzaba, monitorizando con mi oído interno el mínimo sonido de líquido siendo extraído, rezando para no perforar el miocardio, lo que sería fatal al instante. El tiempo se detuvo. La doctora Marina seguía en la misma posición, con la boca semiabierta, los ojos desorbitados. De repente, sentí que una resistencia cedía, un pop suave y un líquido espeso, de un tono amarillo claro y turbio, casi como un caldo de pollo antiguo, comenzó a llenar la jeringa. Estaba en el espacio pericárdico. El alivio fue físico, pero duró una milésima de segundo. Continué drenando, lentamente, sacando unos 10 mililitros, lo suficiente para aliviar la presión. Miré al bebé.
El color dorado comenzó a diluirse. Su frente, antes tensa, se relajó, y el sonido de la respiración, que antes parecía un espasmo, se volvió más profundo y menos angustiado. Un respiro, de vida volviendo a la normalidad. El terror se mezcló con una euforia silenciosa y prohibida. De repente, la realidad explotó en mi cara. El monitor de ECG, ese tramposo que venía mostrando líneas perfectas, soltó un pitido estridente, pero no una alarma crítica, sino el inicio de una secuencia de arritmias que, segundos después, evolucionaría a la temida bradicardia, la señal clara de que la parada se estaba manifestando finalmente, como si la máquina estuviera retrasada para el funeral. Pero, a estas alturas, la maniobra ya estaba hecha, y el cuerpo del bebé ya estaba reaccionando positivamente a la descompresión. Retiré la aguja con el máximo cuidado, cubrí la pequeña perforación y me alejé de la cuna, exhausta y temblorosa, con la jeringa llena de líquido amarillo en la mano como prueba de mi crimen. La doctora Marina finalmente salió del estupor. Corrió hacia la incubadora, y el terror en sus ojos se transformó en incredulidad cuando vio que los signos vitales, que antes tambaleaban, comenzaban a estabilizarse. Fue en ese exacto momento que la puerta se abrió con un estruendo innecesario. El doctor Henrique, el jefe de residentes, entró en la UCI acompañado de 2 internos más, todos con aspecto de cansados e irritados por haber sido llamados de vuelta al hospital. Se detuvo abruptamente, vio mi figura sudada al lado de la cuna, a Marina gesticulando histéricamente hacia los monitores, y la jeringa amarilla que no tuve tiempo de esconder. El silencio que siguió fue cortante, cargado de electricidad. El doctor Enrique caminó lentamente hacia el bebé. Miró el gráfico de ECG que aún intentaba registrar la arritmia de minutos atrás, y luego fijó sus ojos en mí. Su mirada no era de rabia, era de una frialdad calculadora, como si estuviera evaluando un problema logístico, no un ser humano que acaba de salvar una vida. Su primera reacción no fue preguntar sobre el bebé, o sobre qué diablos estaba haciendo yo con una aguja de ese tamaño. Fue sobre el protocolo. Respiró hondo. Aspiró el aire como si estuviera inflando su propio ego, y dijo, en voz baja, pero que resonó por la sala: Lucia, usted sabe perfectamente que cualquier intervención invasiva sin prescripción, especialmente en un paciente de alta visibilidad, resulta en suspensión inmediata. ¿Dónde está la monitorización de presión venosa central? ¿El ultrasonido? Ignoró solemnemente el hecho de que el bebé estaba respirando mucho mejor y que el color dorado casi había desaparecido. Abrí la boca para argumentar, para hablar sobre la respiración irónica y el color, pero él me cortó con un gesto de la mano, como si yo fuera un insecto zumbando. La doctora Marina, que acababa de comprobar el pulso, hizo la única cosa humana que alguien allí hizo. Me defendió. Doctor Henrique. Lucia notó una alteración en el patrón respiratorio y el color. Los monitores no lo detectaron, pero estaba entrando en taponamiento. Ella actuó demasiado rápido. El doctor Henrique ni siquiera la miró. Continuó mirando fijamente la jeringa en mi mano, el líquido turbio dentro de ella siendo mi veredicto. Finalmente miró al bebé de oro. Vio la paz casi completa en su rostro y un destello rápido de algo que parecía reconocimiento, pero pronto se disfrazó de irritación profesional. Ordenó que le entregara la jeringa, la aguja, y que me retirara de la zona inmediatamente, sin tocar nada más. Estaba suspendida, y él haría el informe del incidente. Saliendo de la UCI, con los ojos de todos los internos fijos en mí, algunos con lástima, otros con un triunfo silencioso, sentí que el suelo desaparecía. Mis piernas temblaban, pero caminé con la dignidad que mis más de 20 años de servicio merecían. Fui al vestuario, me quité el uniforme, y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer agotada, pero extrañamente en paz. Salvé al niño, el trabajo, la carrera, la reputación. Todo eso era secundario ante el hecho de que un corazoncito latía ahora de forma normal por culpa de mi terquedad y de mi aguja. Jurásica. Pero la paz duró poco.
Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta del área de descanso de los empleados, apareció el doctor Enrique. Ya no estaba con la postura de jefe autoritario, sino con una expresión de quien carga una carga invisible. Me llamó a un rincón discreto, el lugar donde se discutían los peores turnos, lejos de las cámaras de seguridad y de los oídos chismosos. Empezó hablando sobre mi historial, sobre cómo yo era una profesional ejemplar, esencial para él. ¿Hospital? ¿Y cómo sería una tragedia perder a alguien con mi experiencia? Yo ya sabía a dónde quería llegar. Después de todo ese discurso ensayado, soltó la bomba. Lucia, usted salvó su vida. No hay dudas. Pero si este caso sigue adelante con la verdad, el hospital será demandado por mala praxis, el nombre del donante se irá a la basura y mi residencia... Bueno, ya lo sabe. Hizo una pausa dramática, mirando sus propias manos, evitando mi mirada cargada de resentimiento. Su propuesta vino a continuación, destilando cinismo y desesperación. Me dijo que podíamos resolver aquello internamente, sin alboroto. La solución era simple. Él se ofrecía a alterar el historial médico. La versión oficial sería que él, doctor Enrique, había notado una oscilación crítica y fugaz en el monitor de presión venosa central, una señal que solo él vio debido a su agudeza inigualable y que él había autorizado mi intervención inmediata, ex post facto, claro. Haría parecer que mi pericardiocentesis fue una respuesta inmediata y autorizada, manteniendo el protocolo, salvando el empleo de ambos y, principalmente, su reputación y la imagen impecable del hospital. Sentí un asco físico. No era solo la mentira, era la idea de que me robaran mi experiencia y mi instinto, transformados en una nota a pie de página en su gloria inexistente. Miré la arrogancia disfrazada de preocupación y me di cuenta de que no me estaba ofreciendo una salida, sino comprando mi silencio. Me estaba forzando a tragar, una mentira descarada para salvar su pellejo, un médico joven que, por ego, casi deja morir a un niño. Si aceptaba, recuperaría mi empleo, mi vida financiera resuelta, pero sería cómplice de un encubrimiento, y la cultura de ignorancia y arrogancia de ese equipo médico seguiría matando. Si rechazaba, la verdad saldría a la luz, pero yo perdería todo. Lo miré, al doctor Enrique, con su bata impecable y el emblema del hospital reluciendo, y me dieron ganas de reír de lo absurdo que era el pedido. Estaba vendiendo mi propia dignidad a precio de saldo. La tensión era tan palpable que se podía cortar con mi aguja. Esperaba un sí rápido, una gratitud patética por sacarme del apuro. Pero lo que recibió fue mi silencio. Un silencio largo, cargado de todo el cansancio y toda la frustración de años, siendo ignorada por jóvenes recién graduados. Pensé en el bebé de oro, en ese color que parecía un rayo de sol muriendo, y me di cuenta de que mi lucha ya no era solo por él, era por todas las otras. Lucias que vendrían después, todas las personas que serían ignoradas por el sistema. Quité mi mano del marco de la puerta y encaré al doctor Enrique a los ojos, por primera vez sin miedo. Tenía un tic nervioso en la ceja derecha que nunca había notado, una pequeña señal de la presión que estaba enfrentando. La verdad es que él estaba más aterrorizado con la posibilidad de manchar su currículum que yo con el despido. Voy a ser muy clara, doctor, dije, la voz baja, pero firme como el cemento. Yo entré en esa cuna por un patrón que solo la experiencia ve, y no por un monitor averiado que solo usted vio. Si usted miente en el historial, Marina lo sabe, yo lo sé, y la verdad tiene una forma extraña de aparecer en el peor momento. Mi rechazo fue un puñetazo en su estómago. El tic en la ceja se volvió más frenético. Le dije que mi conciencia no tenía precio. Si aceptaba la mentira, me estaría diciendo a mí misma que mi conocimiento y mi aguja simple eran menos importantes que su estatus y los monitores caros. Intentó argumentar, hablando sobre el prestigio del hospital, sobre los padres del bebé que no necesitaban estrés adicional, usando todos los clichés corporativos para manipularme, pero yo estaba irreductible. Repetí que o escribía el historial con la verdad,
reconociendo que la técnica Lucia actuó por sospecha clínica antes del fallo de los aparatos, o yo haría mi propio informe firmado y protocolado, exponiendo la negligencia por ignorancia de todo el equipo médico. Mitao. Calma. Lo desarmó de una manera que los gritos nunca harían. El rostro del doctor Henrique se puso pálido y rechinó los dientes. Vio que no estaba faroleando. Mi despido era seguro, pero si la verdad salía a la luz, él sería, como mínimo, degradado, y el hospital sufriría un golpe en la reputación que ni todo el dinero del magnate conseguiría cubrir. Fue allí donde se doblegó, no ante mí, sino ante la inevitabilidad de la situación. Sacudió la cabeza, derrotado, y dijo, entre dientes, que haría lo que fuera necesario para gestionar el riesgo. No era un reconocimiento, era una capitulación. Me aseguró que me mantendrían en la plantilla, con una suspensión administrativa leve y rápida, y que el historial sería revisado para reflejar al menos una parte de mi acción, sin darme la gloria total, pero librándome de la culpa. El desenlace, para mi sorpresa, fue una mezcla de injusticia y victoria personal. Fui mantenida en un limbo administrativo por 3 meses, un período en el que todos, en la UCI sabían lo que había sucedido, pero nadie hablaba abiertamente. El doctor Henrique hizo un juego de palabras en el historial que era una obra de arte de la ambigüedad. Mencionaba acción no protocolaria, seguida de recuperación inmediata del paciente, sugiriendo que yo había hecho algo mal, pero que funcionó. Nunca fui reconocida públicamente por la maniobra, pero tampoco fui despedida o procesada. El hospital me empujó hacia el área de recuperación postoperatoria de adultos, un sector menos crítico, y principalmente, lejos de los ojos del donante y del equipo pediátrico arrogante. Fue un exilio dorado. La parte más bizarra de esta historia es lo que sucedió después con el bebé de oro. Se recuperó completamente y fue dado de alta 2 semanas después. El doctor Enrique, para mi eterna irritación, recibió una mención honorífica por el liderazgo eficiente en la crisis. Pero la verdad salió a la luz de una manera mucho más sutil y personal. Meses después, la doctora Marina, la residente que presenció todo, me buscó. Estaba transfiriendo su residencia a otro estado, desilusionada con la cultura del Santa Efigenia. Me dijo que, antes de irse, hizo una copia del historial original y de la versión revisada del doctor Henrique. Guardó aquello, un seguro de vida moral, y me miró con una reverencia que valió más que cualquier ascenso o elogio público. Dijo que, para ella, y para algunos otros, yo era la prueba de que la experiencia humana vale más que cualquier máquina. Al final de cuentas, mi castigo fue mi alivio. En la sala de adultos, la presión era diferente, y ya no necesitaba lidiar con el doctor Enrique y su ego tóxico. Pero lo que me marcó para siempre fue la sensación. Esa cosa que solo los que lo vivimos sabemos explicar. Llevo el recuerdo vívido de aquel líquido amarillo en la jeringa, el veneno siendo extraído, y el bebé volviendo a la vida. Es la prueba física de que estaba en lo cierto. Ese es mi secreto, mi medalla invisible de coraje. Hoy, cuando veo los monitores pitando, todavía siento el olor sutil de aquel bebé, un perfume débil y floral que significa peligro inminente. Es un trauma, sí, pero es también la cosa más real que jamás me ha pasado. Cambié de hospital al año siguiente. Fui a un lugar más simple y menos lleno de tonterías, donde la experiencia de uno es valorada de verdad. Lo que me hace contar esta historia hoy es la esperanza de que alguien, en una situación parecida, confíe en su propio instinto. No sean solo robots de protocolo. El bebé de oro está por ahí. Hoy es un niño grande, y sé que está vivo por culpa de una técnica de enfermería terca, una aguja vieja y mi pavor a ver una vida desvanecerse. Es un recuerdo aterrador, pero siempre que me asalta el miedo, recuerdo a la doctora Marina entregándome esos papeles y aquellos 10 ml de líquido que definieron mi vida. Sabe, la ironía mayor de todo es que, para el mundo externo, nada extraordinario sucedió. El hospital mantuvo su fachada de excelencia, el doctor Enrique siguió subiendo en la jerarquía, y yo
Yo solo cambié de sector. Pero dentro de mí, todo cambió. Pasé a ver cada alarma falsa, cada oscilación de monitor, como una mentira potencial. Pasé a chequear a cada paciente con mis propios sentidos, ignorando el brillo de las máquinas. Mi estetoscopio antiguo, aquel de metal, se convirtió en mi amuleto, mi verdadero equipo de alta tecnología. No falla, no sigue protocolos, y no le importa la cuenta bancaria del paciente. Solo escucha el ritmo real del corazón. Y esa es la gran lección de horror que aprendí ese día. El miedo no vino del bebé muriendo. Vino del sistema que intentó forzarme a ser cómplice de la estupidez. El verdadero escalofrío no era el taponamiento cardíaco. Era la burocracia vestida de bata, lista para sacrificar la verdad en nombre de la imagen. Me imagino en ese rincón oscuro del vestuario, confrontando al doctor Henrique, y siento el mismo frío en la espalda. No porque él fuera amenazador físicamente, sino por la forma en que intentó borrar la única cosa que yo tenía, mi certeza. La sensación de tener mi cuerpo temblando y mi corazón disparado, pero mi voz firme, diciendo no al encubrimiento, es lo que me hace dormir en paz hoy. Semanas después de mi transferencia, un colega me contó sobre el padre del bebé de oro. El magnate, aquel que era el gran donante, vino personalmente a agradecer al equipo, pero de una manera peculiar. No le dio la mano al doctor Enrique, solo asintió, frío. ¿Y a mí? Me detuvo en 1979. El pasillo, sin cámara cerca. Era un hombre alto, con ojos cansados, y apretó mi mano con una fuerza sorprendente. No dijo, gracias por salvar a mi hijo, dijo, sé lo que hizo, y sé que no está en el papel. Gente como usted no tiene precio, Lucia. ¿Qué está haciendo ahora? Yo solo sonreí y dije que estaba cuidando de pacientes adultos. Él asintió de nuevo y se fue. Fue el reconocimiento más valioso que recibí, porque vino de aquel que tenía más que perder y que, obviamente, no creyó enteramente en la versión oficial del doctor Enrique. Hoy, de vez en cuando estoy de turno y el silencio de la noche es interrumpido solo por el bip distante de los monitores, el recuerdo vuelve con una fuerza extraña. Recuerdo aquel brillo dorado en la piel del bebé, un color que nunca más vi. Es una característica tan única, tan fuera de lo común, que se convirtió en un símbolo. No era el color de la enfermedad, era el color del milagro, la señal que su cuerpo estaba emitiendo, desesperadamente para la única persona que se permitió ver, más allá de los números. Es la prueba de que nuestra intuición, nuestro bagaje de años de trabajo silencioso, es un instrumento de diagnóstico que la medicina de punta insiste en desvalorizar. Este evento me hizo reevaluar todo. Yo era la tía Lucia que hacía el trabajo sucio y silencioso, pero ese día fui la protagonista. Fui quien enfrentó el protocolo y la arrogancia, y vencí. El miedo a perder el empleo era real, claro, pero la sensación de impotencia de ver al bebé morir por culpa de reglas estúpidas era 1000 veces peor. Y es eso lo que quiero que la gente entienda. Hay momentos en que tenemos que ser un poco insubordinados. La vida de una persona, especialmente un niño, no puede ser rehén de un papel con membrete o del ego de un residente creído. La doctora Marina y yo hablamos de vez en cuando. Ella me garantiza que todavía tiene los documentos originales guardados, lo que me da una sensación de seguridad peligrosa, como tener un arma cargada en el fondo del cajón. Me contó que el doctor Henrique, algunos meses después, tuvo un caso parecido donde él dudó, confiando demasiado en el monitor, y el resultado fue trágico. No llegué a saber los detalles, pero el hospital lo encubrió de nuevo. La única diferencia es que, en aquel primer día, yo rompí el ciclo. Rompí el patrón de ignorancia y el resultado fue vida. El bebé de oro me dio más de lo que perdí. Me dio la convicción de que soy, de hecho, la mejor técnica en enfermería que el Santa Efigenia jamás ha tenido, aunque nunca lo admitan en mi credencial.